Buenos días. Estoy muy contento de moderar la sesión de esta mañana. Soy Olivier Leclerc. Quisiera dar las gracias a los organizadores y especialmente al profesor Jordi Ferrer por haberme invitado para la sesión de hoy. Quiero insistir en la excelente organización del Congreso, incluyendo el vídeo y el equipo de la filmación de vídeo que acabamos de ver. Pues bien, esta sesión va a ser muy interesante. Tenemos especialistas distinguidos de la evidencia jurídica de distintos países. Comenzamos inmediatamente con el profesor Daniel González Lagier. El profesor Lagier es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, cosecretario del Journal Doxa y codirector de la serie Derecho y Literatura en la editorial Marcial Pons. Ha publicado extensivamente en cuanto a resultados probatorios y hoy nos va a hablar de prueba y argumentación. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería comenzar agradeciendo a los asistentes el enorme esfuerzo de haber venido aquí puntualmente el último día a la primera hora, lo cual es algo que yo personalmente en su lugar no hubiera hecho. También quisiera agradecer a los organizadores la excelente organización de este evento. Algunos filósofos distinguen entre satisfacción y euforia. La satisfacción la definen como el placer intelectual, el placer de la razón, y la euforia como el placer emocional y el placer de los sentidos. Yo creo que las cosas que organiza Jordi Ferrer y su equipo nos permiten estar muy satisfechos y muy eufóricos, ambas cosas, y creo que merecen todo nuestro agradecimiento. Bueno, yo en mi ponencia voy a tratar de satisfacer tres objetivos. Mi mujer dice que no soy capaz de hacer muchas cosas a la vez, solo una, pero voy a intentar, por una vez al menos, tratar de satisfacer tres objetivos con una misma ponencia. Cuando yo me planteaba cuál podría ser el tema al que pensaba dedicar esta exposición, pensé que quizá una buena idea era ceñirse literalmente al título del evento y hablar sobre razonamiento probatorio. Y eso es lo que quiero hacer al menos respecto de tres puntos sobre razonamiento probatorio que me parecen centrales. El primero, voy a tratar de proponer un modelo para analizar, un modelo sencillo, pero que nos sirva para analizar la inferencia probatoria y al mismo tiempo que nos permita plantear algunos problemas en torno a los distintos tipos de inferencia probatoria. En segundo lugar, voy a discutir la cuestión de qué es valorar la prueba y cuáles podrían ser los criterios de valoración de la prueba, tratando de concretar estas vaguísimas expresiones de nuestros ordenamientos jurídicos que hablan de cosas como el sentido común, la sana crítica, etc. Y en tercer lugar me voy a ocupar del problema del estándar de prueba, tratando de distinguir entre qué es valorar la prueba y qué es evaluar la suficiencia de la prueba. Este sería el primer objetivo, discutir entonces estos tres puntos en torno al razonamiento probatorio. El segundo objetivo tiene que ver con la enorme expansión de la teoría de la prueba en el mundo latino, la enorme y sobre todo la rápida expansión. Esta rápida expansión es impresionante, pero requiere ir con cuidado respecto a algunos conceptos que me parece que todavía son o están faltos de precisión. Me refiero a conceptos como el de presunción, máxima de experiencia, valoración global, valoración analítica de la prueba, incluso la distinción entre valoración de la prueba y estándar de prueba. Me parece que son conceptos con muchos significados distintos y poco precisos y una teoría de la prueba que se está expandiendo en nuestro ámbito de esta manera tan intensa, corre el peligro de no precisar adecuadamente estos conceptos y acabar enredándose en discusiones que no son realmente sobre contenidos esenciales, sino sobre palabras. Este sería entonces el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es discutir con mi amigo Jordi Ferrer. El tercer objetivo es expresarles una serie de dudas que me genera el objetivo de construir un estándar de prueba que sea preciso y objetivo. Una serie de dudas o dificultades. No quiero
causar la sensación de que no me parece un tema relevante, al contrario, me parece que es una tragedia el necesitar un estándar de prueba preciso y objetivo y las enormes dificultades que plantea el tratar de construirlo. Entonces, continuando una discusión con Jordi, que para mí ha sido muy fructífera, ninguno de los dos nos hemos convencido de nada, pero creo que al menos yo me he visto muy complacido por esa discusión, entonces voy a tratar de exponerle los argumentos quizá de una manera un tanto más sofisticada, porque cada discusión procuro afilarlos un poco más. Empecemos con el primer punto, el primero de los objetivos, la propuesta de un modelo para analizar la inferencia probatoria. Quizá cuando uno piensa en el razonamiento probatorio, lo más correcto no sea entender que el razonamiento probatorio se puede encerrar en una única inferencia, en un único argumento, sino más bien ver el razonamiento probatorio como un encadenamiento de distintos argumentos, de manera que las conclusiones de uno acaban siendo las premisas del otro. Y esto dificulta entonces la tarea de proponer un modelo. Sin embargo, quizá cada uno de los eslabones de esa cadena en la que consistiría el razonamiento probatorio pueda representarse por medio de un mismo esquema con escasas variaciones. Entonces tendríamos un modelo de la inferencia probatoria, de cada una de las distintas inferencias probatorias que constituirían en su conjunto lo que podríamos llamar el razonamiento probatorio. Como ayer avanzaba el profesor Michele Tarufo, una herramienta útil para dar cuenta del razonamiento probatorio es la propuesta de representación de los argumentos de Stephen Toulmin. Un poco inspirado en esa propuesta, podríamos más o menos representar una inferencia probatoria como algo que consiste en tratar de justificar determinados hechos que damos por desconocidos, sobre los que tenemos dudas, a partir de ciertos hechos que damos por acreditados, ciertos hechos que ya no ponemos en duda. Es decir, tratar de correlacionar lo que podríamos llamar los elementos de juicio, que son información acerca de ciertos hechos que usamos para probar, con otros hechos, con una hipótesis que es la que queremos probar. Por supuesto, para poder correlacionar estos dos tipos de hechos necesitamos un elemento que establezca la unión entre uno y otro, lo que Toulmin llamaría el warrant o la garantía, podríamos llamarlo el enlace o la conexión entre los elementos de juicio y la hipótesis que queremos justificar. Mi idea es que este es el punto esencial en toda inferencia probatoria, analizar cuál es el elemento que está estableciendo ese enlace entre uno y otro tipo de hechos. Y yo creo que podríamos decir que este enlace en ocasiones tiene carácter empírico, en ocasiones tiene carácter normativo y en ocasiones tiene carácter conceptual. Cuando hablamos de un enlace empírico, estoy pensando sobre todo en generalizaciones empíricas que a partir de experiencias pasadas correlacionan hechos de un tipo con la probabilidad de que ocurra o haya ocurrido un hecho del otro tipo. Es decir, lo que llamamos máximas de experiencia, o aquí podríamos incluir también los conocimientos científicos, que básicamente tienen la misma estructura. Son generalizaciones empíricas, por lo tanto basadas en la experiencia, conclusiones de una inducción generalizadora. Este es el punto donde, como señalaba ayer el profesor Tuzet, intervienen las inducciones ampliativas, estableciendo la fundamentación de esos conocimientos científicos o esas máximas de experiencia. Aquí, por cierto, y en relación con el segundo de los objetivos que les avanzaba, el tratar de proponer, de estipular determinados significados, simplemente no tanto para que se acepte esa estipulación, sino para llamar la atención sobre ciertos puntos donde creo que todavía subsisten problemas terminológicos, podríamos algo así como sugerir, o podría sugerirles que llamemos máximas de experiencia al conjunto de estas generalizaciones empíricas. Es cierto que cuando uno habla de máximas de experiencia inmediatamente se le dice, bueno, pero las máximas de experiencia son peligrosas, son prejuiciosas. Sí, hay máximas de experiencia que no están bien fundamentadas, pero llamemos máximas de experiencia a las generalizaciones empíricas y luego tratemos de decir solo debemos usar aquellas que están bien justificadas. En el segundo caso, lo que establece la conexión entre los hechos probatorios o los elementos de juicio y la hipótesis es una norma. ¿Qué tipo de normas? Bueno, aquí podríamos incluir las reglas de prueba legal o de prueba tasada y las presunciones, que en mi opinión básicamente cumplen la misma función, la función de correlacionar un hecho base con la obligación de dar por probada determinada hipótesis.
Nos podemos preguntar cuál era el fundamento de las máximas de experiencia en el primer tipo de inferencia, y la respuesta probablemente sería, bueno, el fundamento está en las experiencias anteriores y en esa inducción ampliativa. También nos podemos preguntar cuál es el fundamento, el respaldo en la teoría de Toulmin, de las normas que predeterminan la valoración de la prueba. Y aquí yo creo que la respuesta es doble. En ocasiones, esas reglas de presunción o normas de prueba tasada tienen como fundamento tratar de aproximarse en la mayor medida posible a la verdad. Es decir, son una máxima de experiencia que se ha positivizado a través de alguna fuente del derecho, que ha adquirido autoridad y se convierten en una regla, en una norma. Pero en otras ocasiones no podemos encontrar un fundamento epistemológico, es decir, una máxima de experiencia detrás de estas normas de presunción. Y lo que nos encontramos es el intento de proteger algún derecho o algún valor que no es de carácter epistemológico, por ejemplo, algún derecho fundamental. Detrás de la norma de presunción que dice que si alguien viaja en un barco, el barco se hunde y pasan tantos años y no sabemos nada de él, hay que dar por probado su fallecimiento, probablemente hay una máxima de experiencia. Detrás de la presunción que dice que si alguien mantiene relaciones sexuales con un menor de, pongamos, 12 años, se presume que no hubo consentimiento, como suelen incluir nuestros ordenamientos jurídicos, lo que tenemos no es una máxima de experiencia, sino el intento de proteger la libertad sexual de los menores. Pero no hay ninguna máxima de experiencia que nos diga, no, es que los menores no suelen consentir. Más bien lo que ocurre es que ese consentimiento no nos parece relevante, no nos parece válido. El tercer tipo de conexión entre los hechos que forman parte de los elementos de juicio y la hipótesis, en mi opinión, es de carácter conceptual, es decir, es una definición o una teoría conceptual. Es una definición que nos dice que determinados hechos debemos interpretarlos o clasificarlos como una acción o como una acción intencional o como una relación de causalidad. En España, por ejemplo, ha sido tristemente conocida una sentencia ya famosa hace algunos años, la llamada sentencia sobre el caso de la colza, donde lo que se planteaba era si a partir de los siguientes elementos de juicio que se daban por acreditados, todo aquel que consumió este tipo de aceite fabricado con la planta de la colza desarrolló el síndrome tóxico. Lo acreditado era que todos aquellos que habían desarrollado la enfermedad, habían tomado aceite de colza, pero no todos los que habían tomado aceite de colza habían desarrollado la enfermedad. Es decir, el aceite de colza funcionaba como condición necesaria, pero no suficiente de la enfermedad. ¿Hay aquí una relación causal o no? La sentencia fue muy filosófica y muy penalista, porque discutían acerca de cuál era la definición más adecuada de causalidad, si aquella que identifica las relaciones causales con condiciones necesarias o con condiciones suficientes. En función de que se escoja una u otra definición, daremos por probada que hay o no hay una relación de causalidad. Esto forma parte, en mi opinión, del ámbito de los razonamientos que se realizan en el marco de la prueba, porque todavía son previos a la calificación jurídica. Tendríamos entonces la posibilidad de clasificar las inferencias probatorias en tres tipos. Inferencias probatorias, que propongo llamar empíricas, cuando el enlace es una generalización empírica. Inferencias probatorias normativas, cuando el enlace es una norma. Y yo propondría llamar a normas de presunción, o propondría hablar de presunciones para evitar la enorme ambigüedad y vaguedad de este concepto, solo a las presunciones que son reglas, es decir, que vienen establecidas legal o jurisprudencialmente, o incluso podría ser consuetudinariamente en alguna fuente del derecho y que obligan a aceptar determinada conclusión. Y a tercer tipo de inferencias propondría llamarlas inferencias probatorias conceptuales. Por terminar con este punto, podríamos ver un ejemplo de cada una de ellas. Esta sería una inferencia probatoria empírica. El acusado fue detenido en las cercanías de la vivienda donde se cometió el robo poco después del momento del mismo, llevando los objetos sustraídos en dicha vivienda y portando una palanca metálica. Estos serían los hechos probatorios o elementos de juicio, los hechos que damos por conocidos. La conclusión sería el acusado es el autor del delito, estos serían los hechos probados. Pero para llegar a esto necesitamos una máxima de experiencia que podría decir lo siguiente: si alguien es sorprendido en el sitio del suceso o sus cercanías, en un tiempo inmediato al hecho, portando especies o efectos del delito y elementos necesarios para cometerlo, probablemente es el autor del delito. Como ven, el fundamento de esta máxima de experiencia está en que parece de sentido común pensar que normalmente las cosas así, y esto lo aprendemos por experiencia. El siguiente sería un ejemplo de inferencia probatoria normativa.
Los elementos de juicio serían los sujetos X e Y, que son padre e hijo, fallecieron en el mismo accidente automovilístico y no consta quién falleció primero. La conclusión sería que X e Y fallecieron al mismo tiempo. Esto es lo que se da por probado. ¿Cómo pasamos de esos elementos de juicio a esa conclusión? Por medio de una regla de inferencia o un enlace que diría lo siguiente: si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse quién de ellas haya muerto primero, a falta de prueba se presumen muertas al mismo tiempo. Esta es una presunción establecida en el Código Civil, que nos dice que si se dan esos elementos de juicio, hecho base, entonces tenemos que aceptar como probados esos hechos, esa hipótesis. Y la tercera sería un ejemplo de inferencia probatoria conceptual. Todo aquel que contrajo el síndrome tóxico había consumido aceite de colza, pero no todos los que consumieron aceite de colza contrajeron el síndrome tóxico. Es decir, el aceite de colza es la condición necesaria, pero no suficiente del síndrome tóxico. Para llegar a la conclusión el aceite de colza causó el síndrome tóxico, es necesario asumir un concepto, una definición. Cuando un hecho es condición necesaria, aunque no sea necesaria y suficiente de otro, el primero es causa del segundo. Así como nos hemos preguntado qué es lo que justificaba una determinada máxima de experiencia o qué es lo que justificaba una determinada norma de presunción, uno podría preguntarse qué es lo que justifica una definición. ¿Qué razones tenemos para preferir esta definición frente a una definición distinta de causalidad? ¿O qué razones tenemos para preferir una determinada definición de intención frente a una definición distinta? Por ejemplo, exigiendo o no que además del conocimiento del resultado, de la probabilidad del resultado, tenga que haber cierta voluntad de producir ese resultado. Bueno, aquí me parece que la respuesta no es fácil, pero diría que tiene que ver con dos tipos de criterios. Por un lado, las definiciones que construyamos tienen que recoger algo del significado usual de esas palabras fuera del derecho, del significado prejurídico. Creo que no puedo usar un concepto de causa o de intención o de acción que no se parezcan nada al que se usa prejurídicamente. Sería difícil de entender que el legislador está usando estos conceptos con un sentido totalmente distinto. Hay diferencia entre el concepto de enfiteusis, que no tiene ningún significado prejurídico, y el significado de causa. Pero por otro lado, hay ciertos criterios de corrección que tienen que ver con la utilidad que queremos darle a estos conceptos. Queremos usar estos conceptos precisamente para ascribir responsabilidad de una manera adecuada. Así que aquí hay ciertos criterios valorativos o normativos que también inciden en cómo construimos el concepto. Cuando los penalistas o los filósofos preocupados por la ascripción de responsabilidad se plantean cuál es la mejor definición de causa, tienen en cuenta no usar una definición que amplíe demasiado la responsabilidad o otra que la restrinja demasiado. Y estos son criterios de tipo normativo que hay que ponderar junto con los criterios que aluden al sentido común. No voy a hablar más de la inferencia probatoria conceptual porque es solo una manera de llamar la atención sobre la relevancia de este tipo de conceptos a la hora de dar por probado algo. ¿Qué verdades haya? Como decía Jesús Mosterín, ¿qué verdades hay? Depende de qué conceptos usamos. Y esto es relevante para la prueba. Me voy a centrar en la inferencia probatoria empírica. ¿Por qué? Bueno, porque la inferencia probatoria empírica es, desde un punto de vista lógico, si quieren, prioritaria frente a las demás. Es imposible usar una inferencia probatoria conceptual o una inferencia probatoria normativa sin recurrir en algún momento a alguna inferencia de las que he llamado empíricas. Es decir, si yo quiero establecer que la presunción que hemos visto antes efectivamente se ha producido la muerte al mismo tiempo, para eso tengo que probar que dos personas han muerto en el mismo accidente, por ejemplo. Aunque no sepa quién ha muerto primero, tengo que probar que ellas dos han muerto en el mismo accidente. Y esto es algo que en algún momento no podré probar por medio de una definición o por medio de otra presunción. En algún momento tendré que probarlo por medio de máximas de experiencia, generalizaciones empíricas de este tipo, incluyendo las científicas. Es decir, hay una prioridad lógica de la inferencia probatoria empírica frente a los demás. Si identificamos el ámbito de las inferencias probatorias empíricas con el ámbito de la libre valoración de la prueba y el ámbito de las inferencias probatorias normativas con el de la prueba tasada o los sistemas de prueba tasada, nos encontraremos con que parece lógicamente imposible un sistema completo de prueba tasada. En algún punto hay que probar o el hecho base o el hecho que derrota
a la consecuencia, como ha establecido Jordi Ferrer también. Así que sistemas de prueba tasada completa son imposibles. Y es una lástima, hasta cierto punto. Es una lástima porque los sistemas de prueba tasada para los juristas son más sencillos. Son más sencillos porque no plantean problemas de valoración ni de estándar de prueba. Cuando tenemos una norma que nos dice si se dan estos hechos, usted tiene que dar por probados estos otros, nos están dando la valoración de la prueba, viene predeterminada por esa autoridad jurídica, y nos están dando un criterio de suficiencia. Nos están diciendo cuándo ya podemos aceptar esa prueba como suficiente para tomar una decisión. Las reglas de prueba tasada y las presunciones hacen las dos cosas. Predeterminan la valoración de la prueba y predeterminan la evaluación de la suficiencia de la prueba. Pero lo que nos encontramos es que incluso en los sistemas de prueba tasada nos enfrentaremos a inferencias probatorias empíricas, como estoy sugiriendo. Y aquí el problema es plantearse qué tipo de argumento, si es una deducción, si es un argumento no deductivo, si es una inducción, si es una abducción, qué tipo de argumento es una inferencia probatoria empírica. Quizá no es tan relevante, de todas formas, tratar de clasificar las inferencias probatorias de este tipo en uno u otro de estos tipos de argumentos. Lo relevante es darse cuenta de que nunca, incluso aunque las construyamos como deducciones, vamos a tener una certeza absoluta sobre la conclusión. Es decir, lo relevante es que siempre nos vamos a mover en el ámbito de la probabilidad. Si esto queremos llamar los argumentos no deductivos o inductivos en sentido amplio o abductivos, pues de acuerdo, adelante. Pero lo relevante es que incluso aunque los construyéramos como deducciones, aun cuando tuviéramos máximas de experiencia de las que estamos seguros que no tienen carácter probabilístico, lo que estaríamos construyendo es un argumento formalmente válido, pero no tendríamos un argumento materialmente correcto con total seguridad, porque las dudas que tenemos sobre las premisas se van a trasladar a la conclusión. Así que estamos en el ámbito de la probabilidad. Llevemos a esto entonces el ámbito de los argumentos no deductivos o inductivos en este sentido amplio. Pero claro, necesitamos entonces, si los argumentos no son estrictamente deductivos, si la certeza formal no nos va a garantizar la corrección material, entonces necesitamos algún criterio para evaluar cuándo las inferencias probatorias empíricas son correctas y cuándo no, o cuándo son más correctas que otras inferencias probatorias contrarias. Y con esto llegamos a la valoración de la prueba, el segundo punto. Yo creo que podríamos sugerir que valorar la prueba consiste en estimar el grado de solidez o de peso, como queramos llamarlo, de una inferencia probatoria del tipo de las que estamos hablando, una inferencia probatoria empírica. Se trata de determinar si el grado de solidez es suficiente, si el grado de solidez permite afirmar que las premisas, los elementos de juicio, avalan en cierto grado la conclusión, la hipótesis. Valorar la prueba entonces no consiste en valorar las pruebas. Valorar la prueba consiste en valorar el argumento en su conjunto. Quizá podríamos aquí establecer una distinción entre valoración individual o analítica, que sí consistiría en valorar cada una de las pruebas y ver su fiabilidad, y valoración conjunta de la prueba, que consistiría en valorar todo el argumento que apunta a determinada hipótesis, donde no solo está la cuestión de si las premisas y los elementos de juicio son fiables o no. Esta sería otra sugerencia terminológica que deberíamos establecer, qué es lo que entendemos por valoración holista o global y qué es lo que entendemos por valoración analítica de las pruebas. Bien, lo que necesitamos fundamentalmente entonces para determinar el grado de solidez o de corrección, que es gradual, de una inferencia probatoria empírica es un conjunto de criterios que nos digan qué inferencias son mejores. Nuestros ordenamientos jurídicos lamentablemente son tremendamente imprecisos. Nos dicen, bueno, habrá que tener en cuenta las leyes de la lógica, las máximas de experiencia y conocimientos científicos y las reglas del sentido común o de la sana crítica. Si estamos en el ámbito de lo probabilístico, si no es un argumento estrictamente deductivo porque la corrección formal no nos basta, queremos además corrección material, entonces la lógica ayuda, pero nos dice bastante poco. Nos dice no deben contradecirse, deben tener en cuenta el principio tercero excluido, etcétera, etcétera. Así que creo que es importante conocer un conjunto de principios mínimos de lógica, pero diría que no es lo fundamental aquí. Las máximas de experiencia y los conocimientos científicos creo que hacen mal nuestros ordenamientos jurídicos en incluirlos dentro de los criterios de valoración, porque son premisas
de la inferencia probatoria, pero tienen un carácter muy distinto de lo que realmente podríamos considerar criterios para saber si ese argumento es correcto o no. Son premisas y como tales efectivamente deben ser, en la medida de lo posible, correctas, pero ocupan un papel distinto de los criterios de valoración. Forman parte, como las definiciones en otro tipo de inferencias o como las normas en otro tipo de inferencias, de las premisas del argumento. Son lo que constituye el enlace entre unos y otros. Así que introducir las generalizaciones empíricas, sean científicas o de sentido común, dentro de los criterios de valoración, me parece que es algo que merece también cierta precisión. No ocupan, al menos, no cumplen el mismo papel. Lo que nos queda entonces son las reglas de la sana crítica o reglas de sentido común. ¿Y qué es esto? Bueno, podríamos decir esto es completamente vacío, vago, no nos informa de nada, o podemos tratar de dotarle de cierto significado. Yo creo que sí es posible dotarle de cierto significado si las identificamos con las reglas que podríamos llamar de racionalidad inductiva o reglas de racionalidad epistemológica. Yo creo que hay un conjunto de reglas que más o menos podríamos concluir que son en cierto modo intuitivas, que constituyen el espacio de la racionalidad epistemológica, de la racionalidad teórica, de la racionalidad en la prueba. Podríamos verlas como reglas de racionalidad epistemológica, insisto, como reglas de los argumentos inductivos, para establecer la solidez de los argumentos inductivos. Y no es fácil saber cuáles son, pero tampoco es tan difícil. Si uno lee, por ejemplo, a Marina Gascón en Los hechos en el derecho, hay una propuesta de unos cuantos de estos factores o criterios de evaluación de la prueba. Si uno lee a Jonathan Cohen, se encuentra con otra propuesta similar. Si uno lee a Tarufo, se encuentra con algunas propuestas. Incluso si uno lee a Carl Gustav Hempel en Filosofía de la ciencia natural, se encuentra también con un catálogo de criterios similar. Si uno lee la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, se encuentra con que a propósito de la prueba indirecta o prueba de indicios, proponen también algunos criterios que son similares. Entonces yo creo que uniendo un poco todas estas sugerencias podemos llegar a proponer muy tentativamente las siguientes reglas o criterios de evaluación de la prueba entendidas como reglas de racionalidad epistemológica. Podríamos clasificarlas en función de que sean reglas o criterios sobre los elementos de juicio, reglas o criterios sobre la hipótesis que hay que probar, o reglas o criterios sobre la conexión entre los elementos de juicio y la hipótesis. Sobre los hechos probatorios o elementos de juicio podríamos proponer las siguientes. Primero, parece que es relevante la cantidad de pruebas o elementos de juicio que tengamos. Esto se reproduce en lo que dice la jurisprudencia, lo que dice Hempel, lo que dicen todos los autores que se han animado a proponer alguna de estas reglas. Por ejemplo, cuantos más elementos de juicio tengamos a favor de una hipótesis, mejor confirmada estará esta, diría la primera regla. La segunda es también importante, la variedad o diversidad de los elementos de juicio, aunque no es tan fácil darse cuenta de la relevancia de la misma. No solo es importante el número de pruebas que tenemos, sino también que éstas apunten a elementos distintos o procedan de fuentes de prueba distintas, porque esto nos permite eliminar hipótesis alternativas. Muy rápidamente les recuerdo un ejemplo de Jonathan Cohen, que es muy ilustrativo de la relevancia de la diversidad de las pruebas. Cohen recuerda el caso de un investigador del comportamiento de las abejas, que quería demostrar que las abejas se sienten atraídas por el color azul. Reconocen los colores y les gusta más el azul. Y entonces este investigador tenía tres fuentes, una teñida de rojo, una teñida de azul y una teñida de amarillo. Y soltaba a las abejas que tenían una cajita y estas iban una y otra vez a la fuente de azul. Y él pensó, bueno, esto lo estoy repitiendo muchas veces, siempre con el mismo resultado. Cada vez que hago una prueba más del mismo tipo, aumento un poco la confirmación de mi hipótesis. Pero otro investigador le dijo, ¿y no será que las abejas han ido la primera vez a la fuente azul y la segunda, sabiendo que ahí hay agua, repiten el camino por hábito? Esto excluiría entonces que fuera cierto que las abejas reconocen los colores y prefieren el azul. Ha sido una casualidad unida a un hábito. ¿Cómo solucionamos esto? Con una pequeña variación en el experimento. Cambiemos de sitio las fuentes. Si cambiamos de sitio las fuentes y ahora las abejas van donde ahora está la fuente azul, entonces aumenta mucho más la confirmación de nuestra hipótesis que si simplemente repetimos el experimento de la misma manera. Bueno, esto es algo relevante a tener en cuenta que deberíamos tratar de adaptar a la valoración de las pruebas jurídicas.
La pertinencia. Cuanto más pertinentes sean los elementos de juicio que tenemos, entonces más sólida o mejor confirmada está la hipótesis final. Como ven, la pertinencia, en mi opinión, tiene que ver con las máximas de experiencia. Quiere decir que, pertinente, en mi opinión, quiere decir que esté conectada por alguna buena generalización empírica con la conclusión. Y por último, y quizá la más importante, la fiabilidad. Cuanto más importantes son los elementos de juicio, cuanto más fiables, cuanto mejor fundamentados nos parezca que estén, cuanto más creíbles sean los elementos de juicio, más sólida es la hipótesis final. Estimar la fiabilidad es probablemente lo que a veces llamamos como valoración individual o valoración analítica de la prueba. Eso junto con la estimación de si hay pertinencia, es decir, si hay conexión con la hipótesis. La fiabilidad casi siempre o siempre, en mi opinión, es el resultado de una inferencia anterior. Aquí vemos cómo unas inferencias se conectan con otras. Establecer que uno de los elementos probatorios que yo tengo es fiable se debe demostrar por medio de otra inferencia similar en la que por medio de una presunción o de un concepto o normalmente de una inferencia probatoria empírica mostramos que esa es una conclusión adecuada de otros elementos de juicio. ¿Dónde termina esto? Quizá en la prueba ostensiva, como señalaba ayer el profesor Tuzet. También tenemos un conjunto de criterios que tiene que ver con las generalizaciones empíricas. Básicamente yo diría que son dos. Las generalizaciones empíricas que estemos usando tienen que tener un alto nivel de fundamentación, es decir, tienen que ser el resultado de un buen argumento inductivo en el sentido de generalizador. Inducción ampliativa. A partir del examen de casos particulares tiene que quedar bien acreditada o suficientemente acreditada esa máxima de experiencia. Pero además, si las máximas de experiencia correlacionan un hecho con la probabilidad de que ocurra o haya ocurrido otro, entonces tienen que tener además un alto grado de probabilidad causal o estadística. Es decir, si las máximas de experiencia dicen si se da P es probable que se dé Q o se haya dado Q, esa probabilidad tiene que venir establecida correctamente, eso es lo que decía el primer criterio, y además tiene que ser una probabilidad alta. De nada me sirve una máxima de experiencia de la que estoy muy seguro que nos diga que si se produce P, entonces hay un 5% de probabilidades de que se produzca Q. Por muy seguro que esté de que esa máxima de experiencia es correcta, no me sirve para probar. Cuanto más alta sea esa probabilidad interna a la máxima de experiencia, más confirmada, mejor confirmada estará la hipótesis final. Y por último, tenemos reglas de valoración o reglas de la escena crítica que tienen que ver con la hipótesis que hay que probar. La primera de ellas es fundamental y es que esta no tiene que estar refutada. La refutación puede ser directa o indirecta. Refutar directamente una hipótesis es dar por probado otro hecho que nos parece incompatible con esa hipótesis y que nos parece que está probado de una manera más sólida que la hipótesis que nosotros queríamos confirmar. La refutación indirecta consiste en, a partir de la hipótesis que queremos probar, tratar de derivar lo que Jordi Ferrer llama predicciones, o podríamos llamar hipótesis derivadas, y ver si estas efectivamente se producen o no. Si no se producen, entonces por un argumento modus tollens, como señalaba también el profesor Tuzet ayer, podemos negar la hipótesis principal. Si en cambio esas hipótesis derivadas se confirman, entonces por medio de una inferencia, la mejor explicación o una abducción, podemos confirmar, es decir, aumentar un poco más la confirmación de la hipótesis final. Creo que es importante también la coherencia narrativa en el sentido de McCormick. Como señalaba el profesor Tarufo, la coherencia no es un criterio que por sí solo pueda decirnos si una narración de unos hechos está probada o no. Pero es un criterio a tener en cuenta, porque quiere decir que esa hipótesis viene avalada por un conjunto de máximas de experiencia acerca de cómo normalmente ocurren las cosas. La capacidad explicativa. Cuantos más elementos de juicio sean explicados por la verdad de la hipótesis, entonces mejor confirmada está esa hipótesis. La simplicidad. Los filósofos de la ciencia hablan de la simplicidad de las teorías como un ejemplo, como un criterio de corrección de las mismas. Esto en el derecho creo que debería ser reinterpretado. Yo reinterpreto la simplicidad como la idea de que la hipótesis que damos por probada no exija muchos hechos que no han sido comprobados dentro del proceso, no requiera muchos presupuestos no verificados. Y por último, la eliminación de las hipótesis alternativas. Cuantas menos hipótesis alternativas incompatibles con la hipótesis principal tengamos, más sólida
es la hipótesis principal. Más sólida es la inferencia en su conjunto y, por lo tanto, mejor confirmada es la hipótesis principal. Algunas matizaciones muy rápidamente sobre estos criterios. ¿Cuánto tiempo tengo? Algunas matizaciones sobre estos criterios. La primera, es una propuesta muy tentativa. Yo creo que lo que deberíamos hacer los teóricos del derecho, entre muchas otras cosas, es ponernos a determinar si estos criterios son todos los que deberían estar, es decir, la completitud de todos estos criterios, si alguno en realidad no es un buen criterio, sino que más bien nos lleva a sesgos, la corrección de cada uno de esos criterios, o si son independientes entre sí o son redundantes. Soy consciente de que muchos de ellos son redundantes, porque consisten en, por ejemplo, ver lo mismo desde el punto de vista de los elementos de juicio, entonces lo podemos llamar pertinencia, o fundamentación de las máximas de experiencia, o coherencia de la narración. Tienen que ver en ambos casos con los mismos asuntos, es decir, no son independientes y quizá deberíamos exponerlos de una manera independiente. Más bien, lo que pretende aquí es lo que he pretendido es ser exhaustivo, ofrecer un test que uno puede usar antes de tomar la decisión, si quieren en el contexto de descubrimiento, para guiar la decisión y después de tomada la decisión para evaluarla. Pero soy consciente de que deberíamos trabajar mucho más en proponer estos u otros. Pero yo estoy casi seguro de que serán de este tipo. Precisándolos más, añadiendo alguno, quitando otro, estoy casi seguro de que serán criterios de este tipo porque tengo cierta confianza en que la cuestión de la racionalidad epistemológica es una cuestión objetiva y no una cuestión subjetiva en el sentido de cuáles son los criterios. Pero estos criterios tienen un grave problema y es que son graduales, en dos sentidos. Una hipótesis puede satisfacer más o menos reglas de confirmación, reglas de valoración, más o menos factores. Y además puede satisfacerlas, las que satisface, puede satisfacerlas en mayor o menor grado. Con lo cual son doblemente graduales. La confirmación de una hipótesis, el grado en que los elementos de juicio y las máximas de experiencia confirman una hipótesis, es una función de dos tipos de cosas. De cuántas reglas son satisfechas y del grado en que son satisfechas las reglas que satisface. Ambas son importantes. Puede ocurrir que sea aceptable una hipótesis que no tenga a su favor muchos elementos de juicio, pero los que tiene son muy fiables y están establecidos por medio de buenas máximas de experiencia. Aunque solo reúna 2 o 3 de estos criterios, podría satisfacerlos en un grado muy elevado y por lo tanto ser una hipótesis muy bien confirmada. Si esto es así, yo diría que la valoración de la prueba requiere un examen global, holista, de todos estos criterios. Este es otro sentido en el que podemos hablar de valoración global de la prueba. Valorar la prueba consiste en ver en qué medida satisface cada uno de estos criterios. Si esto es así, ningún subconjunto de estos criterios, ninguna selección de los mismos es condición ni necesaria ni suficiente de cierto grado de confirmación. Es decir, yo no puedo decir esta hipótesis tiene a su favor que tiene muchos elementos de juicio y que es muy coherente, por lo tanto alcanza un nivel de satisfacción suficiente, mientras que esta otra, que no cumple con esos criterios, no lo alcanza, porque siempre es posible que la que no cumple con esos criterios que hemos seleccionado cumpla los otros en una medida tan alta que compense la carencia. Así que una selección de estos criterios no es ni condición necesaria ni condición suficiente de cierto grado de exigencia, de cierto grado de confirmación. No es necesaria porque su ausencia siempre puede venir compensada por el grado de cumplimiento de los otros criterios. Y no es suficiente porque el hecho de que los haya cumplido siempre puede venir contrarrestado por el hecho de que los demás los cumplen en un grado muy bajo. Bien, entonces lo que estos criterios nos permiten es tratar al grado de confirmación con una magnitud ordinal, no cardinal. En esto ha insistido mucho Cohen, ¿no? Se trata de un tipo de criterios que nos permiten ordenar hipótesis. Lo que yo estoy diciendo es que podemos ordenar hipótesis, pero no criterios de corrección de las hipótesis. Pero nos permiten, una vez valorada la prueba, ordenar hipótesis. Esta es más plausible, esta es menos, esta está peor confirmada, etc.
pero no nos permite ningún tipo de operación matemática. En esto hemos insistido, o han insistido muchos autores. No es una cuestión de probabilidad matemática, sino de probabilidad lógica. Así que, ¿cómo calculamos cuando tenemos suficiente confirmación de una hipótesis, suficiente prueba, podemos decir, en el sentido de un argumento suficientemente sólido como para tomar una decisión? Y pasamos entonces al tercer y último punto, el del estándar de prueba. Bueno, es conocida la crítica de Larry Laudan a los estándares de prueba habituales, tipo el de la duda razonable, el de la íntima convicción, etc. Su artículo viene a decir que, incluso desde el título, que un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es en absoluto un estándar de prueba. Yo creo que tiene razón. Es decir, un estándar de prueba no puede funcionar si es subjetivo y ambiguo. Lo que no estoy seguro es que sea posible un estándar de prueba que sea preciso. Analicemos un poco la crítica de Laudan. Yo creo que ya desde el rótulo hay varias cosas que distinguir aquí. En primer lugar está la cuestión de subjetivo y objetivo. Lo que Laudan nos dice es que un estándar de prueba no debe ser subjetivo, y ahí quiere decir que no debe remitir a estados mentales del juez como criterio de justificación del grado de suficiencia de la prueba. Es decir, que el juez me diga, mire, yo estoy totalmente convencido e íntimamente convencido, sin que me justifique racionalmente ese estado mental, no justifica nada y por lo tanto no me sirve. Yo creo que esa es una crítica muy pertinente. Los estándares de prueba deben construirse independizando su justificación o la justificación de la decisión de que efectivamente se ha superado el estándar de prueba de esta subjetividad. Además de la cuestión objetivo-subjetivo, en la que yo creo que efectivamente es posible construir mejores formulaciones del estándar de prueba, está el problema de la vaguedad y precisión. La precisión por un lado y su contrario, la vaguedad. Cuando Laudan dice ambiguo, debemos entender preciso. No se trata de un problema de ambigüedad, sino de vaguedad. Pero la precisión y la vaguedad pueden ser de dos tipos. Los filósofos del lenguaje siempre han distinguido entre la vaguedad que podríamos llamar intencional, es decir, o combinatoria, la vaguedad en el conjunto de propiedades que son condiciones necesarias y suficientes para para construir un concepto, para clasificar un hecho o un objeto dentro de ese concepto, y la vaguedad gradual. Pensemos en coche o vehículo. Cuando una norma me dice todos los vehículos deben pagar impuestos, ¿esto incluye a las bicicletas eléctricas? Bueno, ahí tenemos un problema de vaguedad intencional. Las propiedades de vehículo no están claras. O libro. El concepto de libro incluye los libros electrónicos, que no se parecen en nada a los otros, o se parecen muy poco a los otros. Ahí tenemos un problema de vaguedad intencional o combinatoria. El concepto de estándar de prueba tiene un problema de este tipo. Necesitamos saber cuáles son las propiedades que nos permitan formular claramente ese estándar. Luego está la vaguedad gradual. Piensen en conceptos como calvo o alto y bajo. Bueno, aquí lo que tenemos no es tanto un problema de falta de saber cuáles son las propiedades pertinentes, sino que alguna de esas propiedades pertinentes resulta que es gradual, que se puede tener en mayor o menor grado. Habrá casos claros de personas que son claramente calvas, casos claros de personas que no lo son, y casos como yo, que prefiero pensar que todavía no está muy claro si soy una cosa u otra. Es un problema de graduabilidad. Y si queremos un estándar de prueba que ponga un umbral, necesitamos entonces vencer, al menos en cierto grado, el problema de la vaguedad gradual. ¿Cómo podemos construir un estándar de prueba? Y con esto voy terminando. Una vía que casi unánimemente en el ámbito latinoamericano al menos y continental hemos rechazado es la del probabilismo jurídico, probabilismo matemático. Examinemos por medio de mecanismos de lógicas deductivas, matemáticas, teoremas de Bayes, etcétera, esa posibilidad. Pero hay claramente cierto consenso desde Susan Haack, Tarufo, Jordi Ferrer, Cohen, etcétera, diciendo que esta no es una vía abierta. La otra vía que se ha explorado, y creo que el gran explorador aquí ha sido Jordi Ferrer, consiste en tratar de volver a los criterios de valoración y tratar de construir el estándar a partir de lo que yo he llamado aquí o yo he presentado como criterios de valoración, de algunos de estos criterios de valoración. A mí ya me resulta un poco raro porque
el estándar de prueba no debe valorar de nuevo las pruebas o el argumento. Lo que debería decirnos es si el grado de confirmación es suficiente o no. O sea, debe valorar el grado de confirmación, no de nuevo el argumento. Pero dejemos esto de lado. La estrategia entonces consiste en seleccionar, o en mi opinión consiste en seleccionar alguno de esos criterios de valoración. De esta manera se puede superar el problema, empecemos por ahí, de la vaguedad gradual. Para eso, para superar el problema de la vaguedad gradual, para efectivamente tener un estándar que funcione como un umbral, creo que necesitaríamos un criterio todo o nada. Un criterio que nos diga se cumple o no se cumple. Todo o nada que yo puedo flexibilizar en aproximadamente todo y aproximadamente nada, como hago con mis discusiones con Jordi. Pero un criterio que sea bastante tajante. Y la propuesta habitual en estos casos es tomar el criterio de la eliminación de las hipótesis alternativas. Si yo consigo eliminar las hipótesis alternativas, todas, o las posibles, o todas las más plausibles, o las alegadas, entonces supero el estándar de prueba, porque me sirve ese criterio que parece todo o nada para establecer un umbral. ¿Pero en qué consiste eliminar o refutar una hipótesis? Bueno, hay dos maneras de eliminar una hipótesis. La primera, o de refutar una hipótesis, las que he mencionado antes. La primera es la refutación directa. Más o menos consiste en construir este argumento. Supongamos la hipótesis A. La hipótesis B es incompatible con la hipótesis A, es decir, no pueden ser simultáneamente verdaderas. Esta sería la segunda premisa. Tercera, la hipótesis B se acepta como probada, es decir, está suficientemente confirmada. Conclusión, la hipótesis A es falsa. Refutación o eliminación directa de una hipótesis. Claro, necesito probar una hipótesis B como suficientemente confirmada, lo cual me está exigiendo tener otro estándar o tener ya resuelto el problema del estándar. Si no, lo único que estoy haciendo es comparar dos hipótesis, es decir, esta hipótesis me parece que es más probable que esta otra. ¿Pero es lo suficientemente probable como para decir que has eliminado, que has refutado la primera hipótesis? No lo sé. Todavía necesitamos un estándar para poder resolver esta cuestión. La otra manera es la refutación indirecta. El esquema es similar. El esquema sería, la hipótesis A implica la hipótesis B. La hipótesis B es incompatible con otra hipótesis C. No pueden ser simultáneamente verdaderas B y C. Entonces, si la hipótesis C se acepta como suficientemente confirmada, la hipótesis B es falsa. Y por modus tollens, la hipótesis A es falsa. De nuevo, necesito poder mostrar que C está suficientemente confirmada. Luego necesito otro estándar de prueba y como no he resuelto el problema, todavía lo único que puedo hacer es comparar las hipótesis y decir, esta parece más probable, pero no sé si lo suficientemente probable como para dar por eliminadas las otras. Es decir, el criterio de eliminación de las hipótesis alternativas no solo es gradual porque puedo eliminar más o menos hipótesis, sino además porque eliminar una hipótesis consiste en decir tiene un grado de confirmación menor. Y esto a su vez es una cuestión gradual. Creo que la idea de construir un umbral tropieza con esta dificultad. Veamos si es posible superar la vaguedad intencional o combinatoria. Y esta será ya mi última idea. Si es posible construir un estándar que sea claro al menos y que me permita entonces para orientar qué tipo de valoración es la que tengo que hacer. Creo que aquí las estrategias posibles son las siguientes. Yo podría decir, si supongamos tenemos 12 criterios o 12 reglas de valoración, exijamos, para decir que se ha superado el estándar de prueba, que se cumplan 8 criterios de valoración. Si estamos en civil, quizá algunos menos, si estamos en penal, algunos más. Pongamos, de los 12 criterios hay que cumplir 8. Bien, ¿qué quiere decir cumplir uno de estos criterios? Necesito un estándar para saber, un estándar de cumplimiento para saber si cada uno de esos criterios, que son graduales, se ha cumplido en suficiente grado. Así que esta estrategia tropieza con que de nuevo presupone que ya tengo un estándar que no tengo. Pero además es que puede ocurrir que una hipótesis que no cumpla con esos 8 criterios, que cumpla con los restantes, lo haga en un grado tan elevado que compense el no haber cumplido con esos 8 criterios. Luego el estándar me está eliminando la hipótesis que en realidad estaría mucho más justificada. ¿Por qué? Porque la evaluación del grado de confirmación es una cuestión global y yo aquí estoy funcionando con la selección de algunos de esos argumentos. Otra posible estrategia. No se trata de que cumpla los 8 criterios de los 12, sino que cumpla el 3, el 5 y el 9, por ejemplo.
porque me parece que estos son especialmente relevantes. Creo que una mezcla de ambas, o quizá más cercano a esta última, son los intentos de Jordi Ferrer que nos propuso ayer. Bueno, estos son los más relevantes, estos son los que creo que deben cumplirse para garantizar cierto mínimo de exigencia. Pero tropezamos con los dos mismos problemas que antes. El 3, el 5 y el 7 se habrán satisfecho si es sobrepasado cierto estándar de cumplimiento, pero como no tengo el estándar, pues no he podido todavía solucionar la decisión de si efectivamente está suficientemente satisfecho cada uno de esos criterios. Y además, una hipótesis que no satisface el 3, el 5 y el 7, pero sí otros, puede satisfacerlos en un alto grado, en un grado tan alto, que compensa su carencia. Recuerden que la evaluación del grado de satisfacción es algo holista en su conjunto y ningún subconjunto, eso es lo que quiero expresar aquí, ningún subconjunto de esos criterios de valoración nos puede asegurar que alcanzamos cierto nivel de exigencia. Por decirlo de una manera mucho más elegante en palabras de Susan Hack. Dado que la calidad de las pruebas tiene varias dimensiones diferentes y que no hay forma de ordenar el relativo éxito o fracaso a través de estos diferentes factores, no hay garantía incluso de un orden lineal de los grados de aval. Es decir, no solo no podemos establecer con este tipo de criterios un umbral ni claramente un estándar a partir de la selección de alguno de ellos, sino que no podemos ordenar los estándares de mayor a menor exigencia. No hay ningún criterio para pensar que alguno de los estándares propuestos basados en una selección de estos criterios está exigiendo más que otro, porque solo tienen en cuenta una dimensión: cuántas reglas y qué reglas se satisfacen, pero no el grado de cumplimiento de cada una de esas reglas. Y por eso insisto en que la evaluación tendría que ser global. Otra posibilidad, la última posibilidad, es decir, bueno, ya que no puedo construir un estándar seleccionando alguno de esos criterios, pues construyo el estándar con todos ellos. El umbral, o como queramos llamarlo, el estándar de prueba, se satisface cuando se satisfacen todos estos criterios en un alto grado. Esta manera de tratar de solucionar el problema se puede hacer vía formular un estándar muy vago, y me temo que eso es lo que hace la Ley Laudan, porque habla de hipótesis plausibles, credibilidad, la mejor explicación. Siguen siendo estándares muy vagos que hacen referencia a todos estos criterios, o por la vía de decir, explicito cuáles son todos los criterios, pero entonces no podemos distinguir entre criterios de evaluación y estándar de prueba, que es el punto de partida de toda esta discusión. Porque al final los estándares de prueba es la suma de todos los criterios de evaluación y solo nos indican el grado de confirmación, no si es suficiente o no. Una última conclusión, más que una conclusión, una invitación a la reflexión. Recuerden que todos estos problemas se plantean en un sistema de libre valoración de la prueba. En un sistema de prueba tasada no se plantean, porque la prueba tasada elimina el problema de la valoración y el problema del estándar. Normalmente Jordi me dice, no, pero es que las reglas de prueba tasada son reglas de valoración, no de estándar. Hacen las dos cosas, creo yo. Te limitan la discrecionalidad en la valoración, pero también te dan un criterio de aceptación. Si se produce este hecho, entonces este otro. Siempre con la limitación de que la inferencia probatoria empírica es básica y siempre reaparece en algún momento. Quizá esto muestra, pero esto es solo una idea para reflexionar, que no es posible lo que la teoría, por llamarla así, del estándar de prueba intenta, que es combinar una libertad, una discrecionalidad del juez en la valoración de la prueba y una restricción de su libertad a la hora de estimar la suficiencia. Quizá no es posible combinar ambas cosas, o quizá la única manera de combinarlas sea restringiendo también la evaluación y volviendo a un sistema del que hemos salido porque no nos gustaba, el de libre valoración, el de prueba tasada. Muchas gracias. Well, thank you very much. It's now time. Muchísimas gracias. Pues bien, ahora le toca al público plantear preguntas, así que tenemos una primera ronda de 3 preguntas, si les parece, y luego pues el profesor contestará. Una por aquí, profesor Jordi Ferrer. Gracias, Daniel. Me gustó mucho tu ponencia y quisiera decir 3 cosas.
La primera de ellas es que no te dejes acobardar por tu mujer. No es verdad que no puedas hacer tres cosas, que no puedas hacer más de una cosa a la vez. Querías hacer 3, yo creo que has conseguido 2, pero eso ya falsifica que no puedas hacer más de una. La segunda tiene que ver con tus observaciones críticas al proyecto de formular estándares de prueba, y la tercera es una respuesta a la gallega, devolviéndote la pregunta, no en versión destructiva, sino constructiva. La segunda, una de tus objeciones es, bueno, tenemos el problema de que para poner a funcionar los estándares de prueba, en realidad necesitamos utilizar otros estándares de prueba o otra vez los estándares de prueba sobre otras cosas. Y esto al final tendría el problema de un regreso al infinito. Es posible que tenga el problema del regreso al infinito si no lo paramos en algún lugar. Pero esto sucede con otras muchas áreas de nuestra experiencia donde parece que no nos crea un especial problema. Si yo pretendo ahora empezar a estudiar alemán y lo hago con un diccionario no de alemán-español, sino de alemán-alemán, me va a suceder que, bueno, en cuanto aprenda el significado, si quiero aprender el significado de la primera palabra, voy a encontrar esa palabra definida, pero la voy a encontrar definida con otras palabras, que a su vez también necesito aprender. Con lo cual, necesariamente, tengo que ir a las definiciones de esas otras palabras. Y esas otras palabras, bueno, están definidas con otras palabras, que si no sé, necesito acudir a las definiciones de esas otras palabras. Y así sucesivamente y hasta el infinito. Pero aprendemos las lenguas. Y aprendemos las lenguas porque en algún momento nos paramos, porque usamos otros recursos, es decir, porque detenemos el regreso al infinito. Creo que esto es perfectamente realizable de la misma manera. Y ahora la tercera cuestión, que en realidad te devuelve la pelota a tu campo. Ok, asumamos que tienes razón. Podemos comparar hipótesis, pero no podemos, y ordenar hipótesis en esa comparación, pero no podemos establecer estándares de prueba, es decir, no podemos establecer umbrales de exigencia probatoria. Bien. Si esto es así, tenemos un problema muy serio. ¿Cómo haces para determinar cuándo está probada al nivel que tenga que estar, cuándo está probada la hipótesis para tomar la decisión al inicio, en distintas fases del procedimiento? En todas esas fases del procedimiento, iniciales y hasta el final, comparamos hipótesis. Pero parece que nuestros niveles de exigencia probatoria son distintos. Pero si no podemos establecer umbrales, parecería que no podemos distinguir lo que hacemos en esas distintas fases. Y si podemos, en cambio, distinguir lo que hacemos en esas distintas fases, parecería que entonces estamos estableciendo umbrales, necesariamente, lo que nos lleva a los estándares de prueba. ¿O cómo haces para distinguir la exigencia probatoria en un proceso contencioso administrativo, civil, laboral, penal? Porque en todos ellos comparo hipótesis. Pero parecería también que la intuición es que no exigimos lo mismo. Pero si no exigimos lo mismo, entonces es porque estamos ya estableciendo de alguna manera más precisa o menos precisa umbrales. Si tu proyecto es no podemos hacer esto, entonces solo podemos comparar hipótesis, mi respuesta es ok, ¿cómo hacemos con las distintas fases del procedimiento y cómo hacemos con los distintos procedimientos? Porque parece que ahí necesitamos establecer umbrales. Thank you, Jordi. So we have now a second question. Gracias, Jordi. Aquí y luego allá. Gracias. Enhorabuena, Daniel, por la ponencia clarísima y muy brillante como todo lo que has venido trabajando. Yo diría, casi siempre me quedaron dos cosas, dos preguntas. La primera es respecto de la identificación, creo que correcta, que tú haces respecto a la propuesta de Jordi Ferrer, respecto a la posibilidad de que una hipótesis defensiva o alternativa pudiese conducir a un retorno al infinito en la definición de una regla de estándar probatorio. Y mi pregunta es si eso no quedaría en alguna medida solucionado o hay ahí un campo de solución
propuesta por el mismo Ferrer a la hora de generar un arsenal de reglas de estándares probatorios que uno pudiese considerar, ya sea desde la base, como decías tú al final, con un argumento tipo Laudan, desde un estándar muy poco exigente hasta uno muy exigente, o al revés, desde uno muy exigente a uno muy poco exigente, y de ese modo... Perdona, Jonathan, sí. Tengo un problema de audición. Si te acercas mucho al micrófono, vale. tumba mucho y no llego a entenderte. No, lo que te decía es que el problema que identificas tú de retorno al infinito respecto a la hipótesis alternativa, ¿no será que hay un campo de solución posible en la propuesta de Ferrer a propósito de la generación de un arsenal de reglas de estándares probatorios que pudiesen combinarse progresivamente, como decía ayer Jordi, y que nos proveyesen entonces de alternativas para poder ir encontrando modos de establecer niveles de exigencia o de umbrales y por tanto allí situarnos quizá no perfectamente, sino con algún nivel de vaguedad tolerable en el ámbito de la definición del estándar? Esa es una cuestión. Y la segunda, que ¿cómo podrían, a tu juicio, las reglas de prueba legal o tasada establecer algo así como suficiencia al modo lista respecto al conjunto de elementos de juicio? Pues pareciera que más bien lo que establecen es niveles de corroboración de los elementos de prueba, no así fijar en ningún sentido un umbral. Al contrario, parecieran descartar y obligarnos a preguntarnos cuál es el umbral que pudiese asociarse ex post a la aplicación de esas reglas de prueba legal o tasada. Thank you. And the third question, please. Tercera pregunta, por favor. Your hand. Okay, thanks. Gracias. Pues me he quedado muy satisfecha. Me parece que tu exposición ha sido magnífica. Muchas gracias por ella. Sobre todo porque plantea una alternativa a la exposición que nos hizo ayer Jordi, que fue muy esquemática respecto de este planteamiento que él ha venido trabajando por mucho tiempo, de tratar de establecer estándares probatorios que en todos nuestros sistemas la verdad es que los buscamos. Yo me uno a esta pregunta que ha hecho Jordi en el sentido de cómo hacemos entonces, porque eso es algo que en la aplicación buscamos, que es los momentos de toma de decisión. Sobre todo en materia penal, pues tenemos un momento en el que se autoriza el inicio de una investigación, después tenemos el momento en que se autoriza el inicio de un juicio y después ya tenemos el momento en que se resuelve de fondo y en donde verdaderamente se necesita una muy amplia convicción. Entonces creo que esa es una cuestión muy interesante que me gustaría escuchar. Gracias. Okay, thank you, you three for your very... Gracias. Pues adelante, 3 preguntas precisas. Esta es la primera ronda. La palabra al profesor. Y si hay tiempo, habrá una segunda ronda. Gracias por las preguntas, que son muy estimulantes. Yo me decía que quizá el problema del regreso al infinito se plantea en muchas ocasiones y que en muchos otros casos en los que tenemos que razonar, y que quizá es un problema con que tenemos que tratar de aceptar, y tiene razón, es un problema que se plantea una y otra vez. Yo en algún momento he pensado que el escéptico en algún tema, y yo aquí en cierta medida estoy siendo escéptico en este tema, juega un juego con unas reglas que no son del todo honestas, porque la idea de siempre preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? acaba sacándote del marco de lo que realmente tiene sentido preguntar y exasperando, ¿no? Y espero que esto no sea el resultado de mi ponencia. Pero el problema que veo es que no se produce, me parece, en mi argumento, este regreso a un infinito muy lejano. No pregunto tantas veces por qué, sino que pregunto por qué ya en el segundo nivel. Es decir, para superar el estándar ya necesitas otro estándar y no lo tenemos. O sea que el problema no se da porque doy una solución en el segundo nivel y eso me permite a mí preguntar en un tercer nivel anterior otra vez por qué. No, ya en el segundo nivel me tienes que responder al estándar. Quizás no es tanto un problema de regreso al infinito como de circularidad, no estoy seguro. Pero además es que hay 2 argumentos y a mí realmente el que me preocupa no es tanto el de regreso al infinito como el otro.
la idea de que cualquier selección de los criterios de valoración, si llegamos a establecer cuáles son, cualquier selección, si es verdad, y ese es el punto que quizá podemos discutir, que son graduales en esos dos sentidos, si es verdad que el grado de confirmación no solo depende de qué criterios satisface, sino de la medida en que los satisface, entonces cualquier subconjunto de esos criterios es siempre compensable por otros. Y entonces tenemos ahí un problema, porque ninguno de esos estándares de prueba te está garantizando un nivel de exigencia, porque cualquier otra hipótesis que no los cumple puede tener ese nivel de exigencia o superior. Ese es el problema que me preocupa, y no sé si hay algún error en el planteamiento o cuál, pero diría que este es el problema grave. En cuanto a qué hacer, que tiene que ver un poco con Zoraida cuando me pide, bueno, alternativas. Lamentablemente no lo sé, lamentablemente no lo sé. No quiero que se entienda mi ponencia como el intento de poner piedras delante de un carro cargado de buenas intenciones. No quiero poner piedras, lo que quiero es evitar que el carro corra tan rápido que acabe en la cuneta. Se acabe equivocando de camino y acabe descarriado, ¿no? Lo que quiero decir es, esta vía me parece que no funciona. A lo mejor hemos descartado muy rápido el probabilismo matemático, no lo sé, quizás lo hemos descartado muy rápido. A lo mejor hay otro tipo de maneras de distribuir el error que nos permiten no tener que plantearse el problema del estándar de prueba. Alguien sugería, no sé si era Diego de Ibecki el otro día, que quizá los criterios no sea volver a cuestiones epistemológicas, sino criterios de otro tipo. Quizá haya que explorar esas otras vías. De todas formas, creo que no hay dudas de que el estándar de duda razonable es bastante exigente, el estándar de la prueba preponderante es muy poco exigente o poco exigente, y el estándar de la prueba clara y convincente es intermedio. Me da igual que el legislador use estos nombres o que diga alto, medio o bajo, pero se van generando ciertos consensos, quizá ostensivamente, ciertos consensos alrededor de ciertos grados de exigencia imposibles de precisar a priori. Pero una vez que hemos valorado, hemos dicho, mira, pues esta combinación a mí sí que parece y puedo justificarlo en estos criterios. Quizá esto nos lleva a un particularismo, pero un particularismo en el ámbito epistemológico no por ausencia de criterios. No quiere decir que otro caso exactamente igual no lo tenga que resolver de la misma manera. Lo único que estoy diciendo es, a priori, son tantas las combinaciones que me parece imposible establecer estándares que satisfagan las exigencias que pensamos que deberían satisfacer. Ojalá tuviera una respuesta y una alternativa que decirle también a Zoraida, pero lo único que digo es, por esta vía yo no lo veo. Respecto a lo que me decía Jonathan, no veo que tener un arsenal de reglas de este tipo supere el problema del regreso al infinito, porque el problema, insisto, aparece en el segundo nivel y además no es el único problema, el que me preocupa es más bien el otro. Y todo ese arsenal de estándares de prueba, si sigue el mismo criterio, es decir, selección de los criterios de valoración, tropieza con el mismo asunto, tropieza con el mismo problema. Y si los incluye todos, entonces no distinguimos entre valoración y estándar de prueba. La segunda cuestión era cómo las reglas de prueba tasada pueden establecer un nivel de aceptación. Claro, no lo hacen de la manera tradicional y holista o como nosotros pensamos que lo haríamos en el ámbito de la libre valoración. Pero simplemente si tienes una presunción que te dice si alguien tiene una cantidad de droga superior a X gramos, entonces debes presumir que la tiene para el tráfico, con la intención de traficar, te está diciendo cómo debes valorar la posesión de esa cantidad y te está diciendo el criterio de aceptación es que efectivamente tenga esa cantidad. Por supuesto, cuando nos ponemos a tratar de demostrar que tiene esa cantidad, nos hemos pasado al sistema de libre valoración de la prueba. Ya usamos inferencias probatorias empíricas y reaparece todo este problema. Pero una vez superado eso, las pruebas tasadas y las presunciones sí que te indican un criterio de aceptación, que claro, es previo al otro. Y además está el problema de ver si hay prueba en contrario o no, que también te lleva de nuevo a inferencias probatorias empíricas. Pero simplemente digo, si fuera posible, que ya he insistido al principio que no lo es, si fuera posible un sistema completamente tasado, no tendríamos estos problemas. En la medida en que tasemos pruebas, disminuyen nuestros dos problemas, el de valoración y el de estándar. No creo, y esto no es una defensa de la prueba tasada, no creo que sea una vía factible. En primer lugar, porque siempre reaparecerá el problema del estándar cuando nos enfrentemos a inferencias probatorias empíricas, y en segundo lugar, porque
parece que hemos rechazado ya ese sistema por excesivamente rígido. Aunque a veces me pregunto si lo que hemos rechazado del sistema de prueba tasada es la rigidez o el hecho de que las reglas que tasaban la prueba eran irracionales desde el punto de vista epistemológico. Eso es algo que habría que replantearse. Thank you. So now we are having a second round of questions. So we have one question here. Una pregunta por aquí. And then, okay. Please. Sí, quisiera hacer un pequeño aporte y muy humilde a este callejón sin salida que pareciera que tenemos en cuanto a encontrar umbrales de prueba que sean precisos, objetivos y que nos den un resultado de la prueba que sea confiable. Y a mí me parece que está faltando acá un paso en nuestro análisis, y es que el razonamiento probatorio en realidad conduce a la formulación de un juicio, que es el juicio respecto de si los hechos están o no probados. Y ese juicio en realidad es un acto de voluntad, no es un acto racional. Digamos, la racionalidad está en el análisis de la prueba, en el empleo de todos estos criterios de valoración y en la, digamos, honesta determinación del umbral probatorio, pero luego el juez debe realizar lo que algunos llaman una especie de salto lógico, porque tiene que resolver esto que planteaba Jordi. Efectivamente, ¿qué hacemos? El juez tiene que emitir una decisión. Ahora, eso es un acto de voluntad que el juez debe formular, y en eso consiste su decisión, la resolución del tema probatorio. Entonces, me parece que la formulación del razonamiento se satisface con el empleo racional de todos estos elementos y la formulación de un umbral probatorio que sea también razonable. Y de allí en adelante hay que decidir, hay que juzgar, es imposible establecer un criterio para decirle al juez en qué sentido tiene que tomar su decisión. Este es un acto de voluntad del juez. Esta es mi aporte. Okay, thank you very much. So we have very briefly. Muchas gracias. Muy brevemente, una segunda pregunta. Que sea breve para que podamos escuchar las respuestas. Adelante, brevemente, sí. Y luego el profesor Lariet contestará. Gracias por la pregunta. No termino de ver el alcance de la pregunta. Sí, hay un acto de voluntad al final. ¿Eso quiere decir que no tiene que ser racional? Bueno, también hay una racionalidad práctica que consiste, entre otras cosas, en que nuestras creencias, que tienen consecuencias prácticas, una dimensión práctica relevante cuando las usamos para tomar decisiones, estén bien fundamentadas. Creo que es importante la pregunta porque me permite presentar algo que no tuve tiempo de decir, que es cómo la idea del estándar se relaciona con una actitud proposicional o un estado mental, si queremos llamarlo así, distinto al de los criterios de valoración. Los criterios de valoración nos sirven para conformarnos una creencia. Sí, es posible luego que el juez no crea lo que realmente tiene que decir, que cree, pero básicamente el ser racional usa esos criterios para formarse una creencia. Y las creencias son graduales, uno cree las cosas con más o menos firmeza. Pero cuando las creencias tienen una dimensión práctica, y claramente aquí tienen una dimensión práctica, tenemos que tener un criterio para saber si esa creencia es suficientemente firme como para aceptarla, es decir, comprometernos con ella como premisa de nuestro comportamiento, de nuestra decisión. De manera que sea un acto de voluntad no excluye el componente racional y no lo soluciona. Entonces uno dice, bueno, si uno tiene un umbral
que ha establecido de una manera razonable y luego llega a determinada conclusión, realiza ese juicio de voluntad. Lo que yo estoy poniendo en duda es la posibilidad de construir ese umbral por las vías que hasta ahora hemos explorado. Eso es lo que estoy poniendo en duda. De momento lo que tenemos son no diría que algo completamente inútil, insisto en lo que decía antes, por lo menos ciertos consensos se generan acerca de si en este tipo de casos el umbral tiene que ser más o menos alto. Quizá deberíamos, y esto es una sugerencia del profesor Rodrigo Coloma, que a mí siempre me pareció interesante, abandonar la idea del estándar como umbral y adoptar la idea del estándar como modelo. Otro de los sentidos posibles de estándar. No es un umbral, es un modelo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de acercarnos en la mayor medida posible a ese modelo. El modelo sería el satisfacer estas reglas en un alto grado y el mayor número posible. Pero claro, todavía no tenemos el problema de cuándo sabemos si nos hemos acercado lo suficiente al modelo o no. Pero por lo menos tenemos un ideal al que debemos tratar de acercarnos. Y esto es ya un criterio con el que podemos decidir si una decisión es más o menos racional. Y creo que no es tan difícil que se generen consensos acerca de estas decisiones. Están demasiado lejos, estas decisiones están suficientemente bien fundamentadas. En España supongo que habrán oído hablar del caso de La Manada, los que vienen de fuera, que se ha discutido tantas veces. A pesar de la enorme reacción social, es un caso de violación, donde la cuestión del consentimiento ha sido muy complicada. A pesar de la enorme reacción desfavorable desde el punto de vista social, diciendo que la sentencia no tenía ningún fundamento, yo diría que casi todos los juristas han dicho, la sentencia es razonable. Podría haber sido la pena un poco mayor o en vez de abuso sexual, agresión sexual, pero la sentencia es razonable. Bueno, esos consensos se generan. Si yo fuera... Yo tengo otro interés junto con el de la prueba, que es el de la neurociencia. Esto que voy a decir no es algo en lo que crea, pero los neurocientíficos podrían tratar de justificar nuestras actitudes, nuestras intuiciones acerca de cuándo algo está suficientemente justificado o no en nuestra capacidad evolutiva y de supervivencia. La racionalidad, incluyendo este tipo de cuestiones, se ha desarrollado en un mundo en el que hemos tenido que desarrollarnos y competir con otro tipo de especies y hasta ahora hemos tenido un éxito razonable. Esto asegura, diría algún epistemólogo naturalista, que nuestra razón funciona bien cuando determinamos si esto lo conocemos suficientemente o no. Yo no creo en este tipo de argumentos, pero bueno, a lo mejor resulta que eso explica esos consensos o algo así. Pido disculpas a aquellos que querían preguntar, pero tenemos que acabar esta sesión tan interesante, así que quisiera pues aconsejarles que vuelvan a sus asientos después de la pausa, que será a las 10:35, y antes de eso pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y particularmente al profesor Lagier por esta sesión. Gracias.